continuamos con el tema de la semana pasada. Recuerda que estuvimos viendo las puertas de entrada de influencias demoníacas y una de esas era por el temor o miedo, ¿sabes? Y vimos que era lo que atraía y era que el corazón desfallece, los síntomas. Habíamos visto que había una barrera que impedía el flujo de lo sobrenatural, se contaminaba la fe, la unción, y era una puerta abierta así como la fe para el cielo, el temor para el infierno, ¿se acuerdan? Para atraer todo lo malo. Y hoy vamos a ver, vamos a continuar. El miedo es una perversión de la imaginación que Dios nos ha dado y es un imán para los demonios, o sea, pervierte la imaginación de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Dios nos ha dado paz, Dios nos ha dado victoria, Dios nos ha dado bendición, Dios nos ha provisto de toda bendición. Entonces el miedo pervierte eso que Dios nos ha dado, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengamos fe, para que tengamos miedo, para que tengamos miedo de estar solas, de fracasar, de muchas cosas, ¿sí? Todo lo que nos causa miedo, que es contrario a la voluntad de Dios. Y vamos a ver la diferencia entre lo que es fe y lo que es miedo, ¿sí? Y una de las cosas que vamos a ver, ¿qué es miedo? Dice, los pensamientos errados. Eso es miedo, de que carecen confianza en Dios. ¿Qué es un pensamiento errado? Es aquel que si estás pasando, por decirlo así, una enfermedad. ¿Y cuál sería el pensamiento errado? De que te vas a quedar enfermo. O de que si alguien en tu familia tiene cáncer o murió de cáncer, que tú estés pensando que a ti también te va a dar, ay, pienso que a mí me va a dar esto. ¿Cuántas veces ha dicho, ay, pienso esto, pienso aquello? Y cosas que ni siquiera tienen que ver con la fe en Dios. ¿Sí? Ay, pienso que se va a morir y apenas les da un dolor, ay, pienso que va a ser esto y pienso que va a ser aquello. Y ya están pensando. Hay que analizar lo que pensamos, porque a veces el pensamiento lo declaramos. ¿Y qué estoy pensando? Y ese pensamiento viene de Dios o está fundado en la fe en Dios. Yo puedo pensar que Dios me va a prosperar, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a dar paz, o puedo pensar que no tengo paz, puedo pensar que estoy sola, puedo pensar que me va a ir mal, ¿sí? ¿Qué pensamiento? Siempre tenemos, la batalla está en la mente. Esa es una de las batallas que Satanás usa. ¿Qué te da miedo? Entonces, ¿dónde está tu confianza en Dios? Yo una vez me asaltó un pensamiento de que, ¿y qué tal que yo me muera? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Y empecé a pensar y hasta que de plano me paré y dije, bueno, y Dios me habló también, ¿verdad? Y me dijo, bueno, ¿no he tenido cuidado de ti? ¿No voy a tener cuidado de tus hijos? O sea, ¿los cuidas más tú que yo? Digo, no. Entonces empecé a pensar, dije, sí es cierto, o sea, si Dios ha tenido cuidado de mí, va a tener cuidado de mis hijos. Dios los va a guardar, Dios va a tener cuidado de ellos. Entonces empiezas a cambiar el pensamiento. Con el pensamiento de quién estás confiando, en quién estás poniendo tu confianza, ¿sí? Y también, digo, porque a veces confiamos demasiado y no actuamos, ¿verdad? Y tenemos que actuar conforme a lo que hemos creído. Ahora, las creencias, otro punto es las creencias cerradas, que carecen de la verdad consciente de Dios. Yo puedo estar creyendo algo que ni tiene que ver nada con Dios. Creer en Dios de una forma errada, que no es. Ay, ¿cuántas veces ha oído que dices que es la cruz que Dios me dio? Es que a lo mejor Dios no quiere que se sane, o a lo mejor Dios quiere esto, Dios quiere el otro. No, quítese esos pensamientos. Cuando no están fundados en la palabra, cuando no están fundados en la fe, casi siempre vamos a ver o a tener creencias cerradas. Ahorita en estos tiempos hay tantas creencias cerradas que si como carne, me voy al infierno. Ah, pero abortar un niño no los manda al infierno, ¿verdad? O sea, eso sí, ay no, o violar niños, ¿no? Mandan a la gente al infierno por abortar, pero por violar un niño, ¿qué? Por no comer carne, pero por violar un niño, ¿qué? Sí, creencias cerradas, que si tú te hincas, que si haces un sacrificio, te vas a ganar el cielo. O que si te hincas ante un ídolo y le pides y eso ya te va, son creencias cerradas.
¿Cuántas creencias cerradas nos infundaron nuestros antepasados? Muchísimas creencias cerradas que si te pones a... el otro día me decía una persona que se le hacía una ofensa a Dios, que hubiera alabanza y que danzáramos y que aplaudiéramos. Le dije, y yo me pongo a pensar, digo, bueno, y irte a un antro a bailar o a una fiesta y bailarle al mundo, eso no te es pecado, no te es una ofensa a Dios, pero sí adorar a Dios, cantarle a Dios, aplaudirle a Dios, eso sí se te hace una ofensa. Dígame si no es una creencia errada. Es más ofensivo andar ahí que despacito y no sé qué tanto, cantándole canciones que la vida no vale nada. ¿Quién es la vida? Ah, pero eso no es una ofensa. Creemos lo que no debemos de creer y andamos errando. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. El día que conozcas la verdad te vas a dar cuenta cuántas cosas han hecho erradas. Que si se cuelgan algo porque esto me va a proteger, que si esto porque esto para que el mal de ojo, como dicen, el niño tan feo y todavía le ponen la pulserita, ¿qué mal de ojo le van a hacer? ¿O no? Sí. A veces el niño bien feíto dices, ¿quién me va a hacer mal de ojo? No. Creencias cerradas. Creencias cerradas, ¿no? Que si le ponemos no sé qué, el listoncito rojo y que quién sabe qué. Creencias cerradas. ¿Por qué? Por no conocer la verdad, por no conocer a Dios. Ahora, fíjese, también, antes de pasar al otro punto, ¿cuántas cosas hace uno errado por temor? ¿Sí o no? Tienen miedo a que le hagan mal de ojo, tienen miedo a que Dios los vaya a castigar, tienen miedo a que Dios los vaya a condenar, y muchas de las cosas que se hacen es por miedo, no es porque amen a Dios o conozcan la voluntad de Dios, sino es por miedo. Ay no, hasta el escapulario, ¿no? Se cuelgan aquí. Una vez me decían, no, que por si te andas ahogando, póntelo para que no te ahogues en el mar. Ay, si no sabes nadar con el escapulario, ¿te vas a salvar? No, mijita, pues aprende a nadar, ¿no? Para que no te ahogues. No te metas a aguas profundas si no sabes nadar. O sea, pero ¿por qué se lo ponen? Por miedo, en lugar de que aprendan a nadar. Métase a nadar mejor. Ahora, una vida errada que no refleja quién es Dios y no puede cumplir su propósito. De veras yo me pongo a ver cuántos, aún de los creyentes, reflejamos a Dios. ¿Cuántos reflejamos a Dios en nuestra vida? Que de veras digan, oye, tú eres diferente. Yo en ti veo a Dios. ¿Cómo va nuestra vida? Y estaba escuchando al apóstol Maldonado que decía, la gente que va una vez al mes a la iglesia, o cada 2 meses, o que nomás va el puro dominguito y ya no, se olvida de todo y no ora, no, va a vivir una vida errada, porque va a llevar una vida fundada como en la tradición. Voy cuando tengo ganas, voy cuando siento ir a buscar a Dios. ¿Cuántas veces no dijo usted eso? Ah, yo voy nada más cuando siento ir, o cuando tengo ganas. Iban y buscaban a Dios, ¿sí? Por un sentir, no por un deseo de conocerlo, sino porque ahí siento o no siento. Vivían en base a los sentimientos, en lugar de vivir en base a lo que, del amor a Dios, en buscar a Dios, en una forma correcta de buscar a Él y entregarse a Él, sino que errada, y nuestra vida refleja una vida errada. ¿Cuántos que se dicen creyentes? Una vez me decía la novia de Christian Street, que en su escuela le decían, ¿tú de cuáles cristianos eres? ¿De los que van al antro y toman o de los que no? Dice, ay hijo, pues yo no sabía que había 2 tipos de cristianos. Dice, sí, dice, porque mira, yo conozco una que va a la iglesia, mejor no digo el nombre, dice, y ella sí toma y va al antro, ¿y tú por qué no? Dice, porque yo sí amo a Dios y temo a Dios. Sí, me explico, o sea, ¿cómo llevamos nuestro caminar con Cristo? ¿De una forma errada o de una forma entregada, en fe creyendo? Debemos de manifestarla. Si de veras Cristo vive en mí, pues tengo que manifestar ese Cristo que vive en mí, ¿sí? No puedo vivir en temor. Hay gente que tiene esquizofrenia y dicen, es que yo no tengo temor a que me vaya a pasar esto, o las fobias como hablábamos, ¿no? Con fobias y todo, dice, bueno, pero ¿qué no crees que Dios está contigo? La verdad, o sea, debemos de
es lo opuesto al miedo. La fe nos edifica y nos lleva a tener. ¿Qué nos lleva a tener la fe? Confianza, amor, paz, tranquilidad, ¿sí? Sanidad, todos los beneficios que obtenemos a través de su palabra. A través de todas las promesas que están escritas en la palabra podemos obtener todo. Hasta lo que tú crees imposible. Hay gente que dice, ay no, pues es que es imposible que cambie, es imposible que se convierta, es imposible que esto. Bueno, sigue teniendo ese tipo de fe y vas a conseguir nada más lo que tú crees. Pero si tú tienes una fe que cree en lo imposible, que sabes que puedes obtener todo, ¿por qué temer? A que, ay no, es que yo no creo, y viven así, en lugar de decir, no, espérate, yo sí creo. Yo creo, no voy a tener temor de que no llegue, que no cambie, que esto, que aquello, no. Yo tengo que tener mi fe bien fundada en que voy a ver la obra de Dios en la persona que tengo a un lado, en las personas a mi alrededor, en mi entorno, en mi situación, en la circunstancia que estemos pasando. Yo tengo que creer que Dios tiene el control y que por medio de la fe en Él lo voy a tener, ¿sí? Entonces la fe nos lleva a tener lo que necesitamos. Los pensamientos correctos, la fe nos lleva a tener los pensamientos correctos. En lugar de estar pensando, no hombre, me va a ir mal, no hombre, todas las personas son así, no hombre, no voy a tener esto, no hombre, esto, lo otro. Yo tengo que tener fe, ¿sí? Mi fe me lleva a estar convencida que voy a ver el milagro, ¿sí? A mí me pudiera haber manejado cuando Cristian estaba con su hueso desbaratado, yo pude haber pensado, no, pues mi hijo se va a quedar así. Se va a quedar cojo. Pero mi fe me llevó a formar un hueso, a formar algo que todos los médicos decían que era imposible. Esa fe me llevó a construir eso, a que se construyera ese hueso. La fe te puede llevar a construir lo que tú crees imposible o lo que todo el mundo te dice que es imposible, te puede llevar a construirlo. La transformación de la persona que tú crees imposible que cambia. ¿Sabes cómo le decían a mi marido? Le decían Saulo de Tarso. Los cristianos de recién que nos conocieron. ¿Y dónde está tu Saulo? Le dije, pues ya por convertirse en Pablo de Tarso. A punto de convertirse. Y yo siempre declaraba y declaraba y declaraba. Porque lejos de ver no, él me aventaba, vete tú eres la endemoniada, tú eres esto y tú eres lo otro. Y salía de la iglesia y nomás así para que yo me enojara y todo, hasta que dije, no voy a caer en tu juego, ¿sí? Y el punto es, la fe me llevó a que él fuera transformado. Mi fe, haz de cuenta, yo me la pasaba, oraba, diario en las mañanas me encerraba, llegaba temprano yo a la estética y era una hora que tenía libre. Dije, pues esta hora me encerraba, no, era temprano y yo ahí me ponía a orar. Y en visión vi que yo lo vi predicando. Dije, Señor, ¿eso vas a hacer en él? Porque yo estaba ya de cuenta que lo vi así como en un escenario, literal lo vi como que si fuera un holograma. Hay cuenta que estaba viendo la película. Y lo vi y digo, ¿eso vas a hacer con él? Pues entonces no me voy a cansar. No me voy a cansar. Y yo seguí orando. La fe llegó a construir al pastor que tienen. No sé tu fe para que te alcance. ¿Sí? No sé tu fe a qué te lleva a hacer o a creer y qué vas a provocar, porque la fe es la que construye. La fe es la que edifica lo que tú quieras edificar, fundado en base a lo que has creído en Dios. Si tú crees que Dios es capaz de transformar aún al que veas más perdido, lo vas a ver, porque tú lo crees, porque tienes fe. ¿Sí? La fe es un arma poderosa en contra del diablo para acabar pronto. La fe es un arma poderosa y que si usted no se ha apropiado de esa fe, entonces está desarmado, está desarmada. Yo creo que fue la primera arma que yo tomé en mis manos, la fe. Ahora, te lleva también la fe a tener las creencias correctas. Al contrario a lo que estábamos viendo, ¿no? De las creencias. El miedo te lleva a tener unas creencias cerradas y la fe te lleva a tener las creencias correctas. ¿Sí? A que ya sabes que lo que tienes, lo que quieres conseguir, lo vas a conseguir porque sabes en
quién estás confiando. Estás confiando en Dios, en el Dios de lo imposible, en el Dios todopoderoso, en aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que formó el universo, aquel que tiene poder para hacer y crear. Ahora, si tú crees en este Dios todopoderoso, porque a veces decimos, ay Diosito, ayúdame. A mí se me hace tan ofensivo decir Diosito, porque el Dios que tenemos es un Dios grande y todopoderoso. Diosito los falsos, porque hasta se escriben con minúscula. Si usted no quiere ofender a Dios, no lo ponga con minúscula, porque el Dios en el que usted cree es un Dios verdadero y se escribe con mayúscula, porque es un Dios grande y todopoderoso. En la Biblia, cada que se refiere a dioses falsos, se escriben con minúscula, y cuando se refiere al Dios todopoderoso, se escribe con mayúscula, porque tenemos un Dios grande y todopoderoso. Entonces, ¿tu fe en quién está basado? ¿En el Dios de lo imposible o en el Diosito falso que no puede hacer nada? Si dice que no tengas dioses ajenos delante de mí, es porque hay dioses falsos, ¿sí? Hay gente que cree en el Dios Mamón. ¿Sabe quién es el Dios Mamón? ¿No? Es el Dios del dinero. Que creen que con el poder del dinero pueden transformar todo, y hay gente que con millones y millones no han podido sanarse. Pero el Dios todopoderoso en el que yo creo sí forma huesos, quita cáncer, restaura úteros, transforma. O sea, en ese es en el Dios que yo creo, que es capaz de sanar tiroides, muchas enfermedades, resucitar muertos. En ese Dios creo. Ahora, lo lleva la fe también a llevar una vida plena, y ahí le va el punto: una vida plena que refleja la naturaleza de Dios y que pueda cumplir su propósito. Ahora, ¿qué tan plena está mi vida? ¿Qué tan plena estás? A la medida de la plenitud que manifiestes o que reflejes es la medida de llenura que tengas y de fe que tengas en Dios. Sí, hay gente que dice, es que yo no me siento plena. Pues llénate de Dios. Te hace falta llenarte de la plenitud de Dios. Una vez me preguntaban que yo qué necesitaba para sentirme plena. Le dije, pues yo ya no necesito nada, tengo la plenitud de Dios. No, pero ¿a poco cuando te sientes deprimida no vas y te compras ropa? Le dije, es que no. Le dije, para empezar, no estoy deprimida. Y en segunda, no me llena de alegría el ir a comprar ropa, o eso, de eso no depende mi felicidad, porque entonces estaría poniendo mi felicidad en algo momentáneo. Porque cuando vas y compras la ropa, te la pones por primera vez, te sientes feliz, pero a la segunda lavada, la primera lavada ya no está nueva y se acabó la plenitud. ¿Cuánto dura una puesta de ropa? ¿Sí? Sin embargo, cuando tú vives una vida plena que dices, yo no necesito, hay gente que todavía dice, es que necesito ir a una fiesta, ahí ya no los dejan, no es que les prohibamos, pero yo ya no tengo necesidad de andarle bailoteando, yo no tengo necesidad de andarme emborrachando, yo no tengo necesidad de muchas cosas para yo sentirme plena. Yo me siento plena, y esa plenitud la debes de manifestar. No que las cosas externas te den esa plenitud. Hay gente que se siente plena con un hombre, ¿y qué si no lo tienes? Ay, y luego se buscan cualquier adefesio ahí, la pasada, lo van y lo juntan. Dices, ¿esta es tu plenitud ahí? ¿Con eso te vas a sentir pleno? No, la plenitud está en Dios. La plenitud está en Dios, porque realmente no toda la vida vas a tener a los hijos contigo, se van a casar, van a hacer su vida, y los que se van a vivir fuera, pues imagínate, ay, es que mis hijos, ya no estoy plena porque ya no están mis hijos. ¿Y qué tal que Dios los demande y se los lleve a su presencia? A Él le pertenecen, son prestados los hijos. Nos los está confiando por un tiempo para que los formemos, los eduquemos y los preparemos para que un día lo conozcan a Él. ¿Qué tanto estamos haciendo esa labor? ¿Qué tanto estamos haciendo ese trabajo? Pregúntese, ¿mi hijo está enamorado de Dios? ¿Le sirve a Dios? Su anhelo es servirle a Dios, agradarle a Dios, y si no, no está haciendo bien su trabajo. Tiene que enfocarse, tiene que luchar, tiene que creer que Dios lo va a transformar, que Dios lo va a llenar. Póngale, enséñelo a ver a Dios. ¿Sabe cómo se enamoran los hijos de Dios?
que vean que todo lo que usted tiene es por Él. Y que vea todo lo que Dios ha hecho por usted y por su matrimonio. Mira, hijo, si estamos unidos tu papá y yo es por Dios. Gracias a que si tienes para comer es por Dios. Mira, si me sané, aún con las pastillas, Dios las usó, hijo, para que esto. Mira, ¿viste eso? Dios lo hizo. Enamórelo de Dios, porque a veces nomás le hace ver lo malo, pero nunca lo hace que se enamore de Dios. Tiene que hacer lo que se enamore de Dios. Imagínense si yo a mis hijos los llevara nomás a ver lo malo, porque que nos hacen cosas, sí nos hacen cosas, y ellos lo ven que uno se entrega, ayuda, sirve y todo, y ve cómo lo traicionan a uno, ve cómo lo abandonan a uno, ve cómo oyen cómo hablan de uno, pero yo les desvío esa mirada, les desvío el oído para que vean que Dios los necesita a ellos para servirle, que Dios lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho en la vida de otras personas, así es como usted debe de enamorar a sus hijos de Dios, para que su fe de ellos crezca. Por eso le digo, ¿manifiesta usted la plenitud de Dios? Porque si mis hijos me vieran todo el tiempo deprimida, enojada, frustrada, ay, es que me hicieron esto, ay, me impactó el domingo la escritura que estaba dando el pastor, cuando decía el rey Saúl, nomás en el siguiente capítulo decía, ¿por qué le sigue llorando a Saúl, al sacerdote Samuel? ¿Por qué le sigue llorando? Ah, levántate. Cierto, nuestros hijos no nos deben de ver llorando por lo que nos hacen, al contrario. Ni Dios quiere verte llorar. ¿Por qué? Entonces tenemos que manifestar esa fe en Dios, esa plenitud de Dios que sea manifestada a través de tu vida. ¿Ven? Entonces, la fe desata lo sobrenatural y divino en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a aprender hoy cómo lidiar con el miedo? Y uno de los puntos es confrontar la raíz y el origen del miedo. Y esto es cierto, mire, por ejemplo, si alguien tiene, yo por ejemplo, a mí me pasó, yo tenía miedo meterme al mar porque una vez de chiquita yo me estaba ahogando en el mar. Pero si yo jamás quiero ir al mar, pues ahí estoy mal, ¿verdad? Entonces no estoy confrontando ese miedo. Y voy y me meto, un ratito, pero me meto. Y voy. Y ya. Pero tenemos que aprender a confrontar, ver la raíz, el origen, qué provocó ese miedo. Hay gente que una vez la traicionaron y la abandonaron, y a raíz de ahí ya tiene miedo a entregarle su corazón a alguien más, a alguien que realmente los ama, alguien que realmente los cuida. ¿Y qué haces? Me pongo un mecanismo de defensa. Yo no me voy a enamorar de nadie para que no me abandonen, para que no me vuelvan a lastimar, y ponen esa barrera. Entonces tenemos que ver el origen, ¿sí? Irnos hasta la raíz, porque podemos estar cortando las ramitas, puedes estar cortando relaciones, es como cortar las ramitas, pero realmente te tienes que ir a la raíz. ¿Qué lo provocó? ¿En qué momento se infiltró? Y irnos a ese punto. ¿Cuándo comienzan los ataques de pánico? Fíjese, hay gente que tiene ataques de pánico y nunca se han puesto a escudriñar por qué viene el ataque de pánico. ¿Qué lo provocó? ¿Qué te causa miedo? Y ponte a recapacitar, en qué punto fue donde fue la entrada, qué fue lo que provocó ese instante, o el instante donde se provocó. Y vamos a ver escrituras, ahora sí, ya ven las que tenemos ahí anotadas, todas esas las vamos a ver. Fíjese, cuando usted trae un miedo adentro, yo tengo miedo a que me traicionen, por decirlo así. Yo tengo miedo a que me traicionen. ¿Sabe qué voy a traer? La traición. Voy a traerla. Y me van a traicionar porque yo tengo miedo a eso. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos de que lo que tememos atraemos como Job? Entonces, así pasa, atrae. Ahora, vamos a ver el Salmos 47, 7. Porque Dios es rey, es el rey de toda la tierra. Cantar con inteligencia salmos. O sea, ¿qué es lo que tengo que estar? Que yo tengo que ser libre del temor. Yo tengo que rechazar. Por eso, primero, si yo tengo un Dios que es rey de toda la tierra, ¿por qué de temer? Si Él es un Dios de toda la tierra y rey de toda la tierra.
y es mi padre, y es mi papá. Entonces, ¿usted cree que usted no va a defender a su hijo o su esposo no va a defender a sus hijos? Claro que los va a defender, porque es su papá. El punto aquí es recordar ese punto. Y si no lo recuerda, pídale al Espíritu Santo que le revele. Espíritu Santo, revélame en qué punto fue donde permití que el temor entrara. ¿En qué momento entró el temor a mi vida? ¿Sí? ¿Qué fue lo que lo detonó? Y irse, y entonces pedirle perdón a Dios y decirle que va a confiar en Él. ¿Sí? Ahora, el otro punto. ¿Cómo lidiar con el miedo? Dice, lidiar con el pensamiento que concibió el miedo. ¿Qué pensamiento concibió el miedo? Como les hablaba, yo tengo miedo o yo estoy pensando, ay no, es que pienso que a lo mejor me pueda doler el estómago. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lidiar con ese pensamiento y decir, ¿sabes qué? No. La palabra de Dios dice que si bendigo los alimentos, que aunque coma cosa mortífera no me dañará, entonces gracias Dios por estos alimentos, bendícelos y que no me hagan daño. Lidie con el pensamiento a través de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, el ser humano, fíjense, crece, se desarrolla patrones de miedo causados por su exposición a la gente a su alrededor y absorbe sus actitudes negativas de sus padres, adultos e influencias. ¿No pasa que muchas veces los papás les provocan el miedo a los hijos? ¿O usted es el que le infiltra el miedo a los hijos? No hagas esto porque si esto, no. O sea, ya le infiltra el miedo. ¡Ahí viene el coco! El coco, el viejo del costal te va a llevar. Y ya en lugar de decirle, no hijo, no te apartes de mí porque si te apartas hay peligro de que alguien te pueda llevar. ¿Sí? En lugar de que ahí viene el coco. Y ya el chiquillo ya se quedó con el coco asustado. ¿Y cuántas veces usted lo asustó para que no hiciera algo? Uno como papá a veces los llegamos a asustar. En lugar de hablarles de una forma de que sí tengan cuidado, cuídense, estamos confiando en Dios, pero también debemos de cuidarnos. Mire, el miedo Dios es un sentimiento que también lo puso para alertarnos, ¿sí? Porque a veces le da miedo cuando va caminando por la orillita, porque hay un riesgo. Y si no existiera el miedo, hay gente que dice, ya ves, esta no es temeraria, o sea, no tiene miedo a nada, ¿sí? Ese es un miedo, se puede decir legítimo e ilegítimo, ¿sí? El miedo legítimo es de que, obvio, si yo ando en la noche en la calle a las 12 de la noche, sola caminando y en una zona peligrosa, es normal que sienta miedo, porque realmente hay un riesgo latente y le está diciendo, ¿sabes qué? No es el lugar correcto, no es la hora correcta, cuídate, protégete. O si andas por un peñasco en la orillita, te da el miedo, pues sí, porque hay un riesgo real que te pueda suceder. Tú no vas a meter la mano a la lumbre porque sabes que te quema y te da miedo quemarte. Ese también no es un miedo legítimo. ¿Por qué? Porque es algo que atenta contra el riesgo de tu salud, de tu vida, ¿sí? Ese no está mal. Ese es correcto, se puede decir. Es como los sentimientos. Miren, el enojo también es un sentimiento que Dios nos da. Pero ¿qué te causa enojo? Si te causa enojo la felicidad de alguien, entonces estás mal. Pero si te causa enojo que alguien golpea a una persona inocente, pues eso es un enojo legítimo. ¿Sí me explico? Igual esta situación del miedo. Hay miedo que muchas veces es provocado por tu entorno. Que uno mismo como papás o tus mismos papás te lo provocaron. ¿Sí? O las circunstancias a tu alrededor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desecharlo y apartarnos de ese lugar. Yo ya no voy a andar en esa calle en la noche a oscuras porque pues no debo de andar, tengo que cuidarme, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice que hay que lidiar con el pensamiento que recibió el miedo, o sea, y provocado por la exposición de la gente que está a mi alrededor. ¿No le ha pasado que hay gente que se la vive metiéndole nada más puro miedo y miedo y miedo y miedo y miedo? Y eso no está bien. O las noticias, cuando usted ve las noticias, ¿le da gusto verlas? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cambiarle de canal. Porque está siendo provocado, entonces mejor corto con
con esa provocación, no voy a permitir que el diablo me infiltre ese espíritu de suicidio, de muerte, de asesinato, porque todo eso lo estoy recibiendo y está impactándome. ¿Sí? Tenemos que cortar con ese tipo, tenemos que lidiar con eso y echarlo fuera. Y tenemos que echar fuera cualquier pensamiento que altere la verdad de Dios, ¿sale? Y vamos a ver en 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, cualquier pensamiento que se le venga a la cabeza que es contrario a la voluntad de Dios, lo tenemos que desechar, ¿sí? Tenemos que echarlo fuera. Ahora, el 3.3, arrepentirse de haber abierto la puerta al miedo. Pídale a Dios que le perdone por haber sucumbido al miedo. ¿Cuántas veces hemos sucumbido al miedo, verdad? La verdad que más de alguna vez hemos sucumbido. Hemos caído en ese miedo. Y vamos a ver Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda la oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, pensamientos en Cristo Jesús. Primero dice, por nada estén afanosos. Nada, a veces la gente se afana, trabaja por miedo a quedarse pobres, por miedo a no tener suplidas sus necesidades, o se afana por conservar una amistad, se afana por llamar la atención, se afana por tantas cosas que realmente aquí nos dice, por nada estén afanosos, mejor que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Mejor preséntale tu petición a Dios. ¿Por qué te afanas tanto? ¿A qué le tienes miedo? ¿Sí? Mejor entrégasela a Dios esa carga y Él te dará paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces hay gente que no entiende el poder de esta escritura. Dice, es que sobrepasa todo entendimiento. Que tú, aunque estés pasando una circunstancia terrible, tú tienes paz. Pues no entiendo por qué esta mujer tiene paz si no tiene ni para comer. No entiendo por qué está pasando por esto si no tiene ni para aquello. Y no entiendo por qué la ves tan tranquila si se le acaba de morir el marido. No entiendo por qué está así. ¿Por qué? Porque tiene paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sabemos que nuestras peticiones han sido puestas delante de Dios y Él tiene control de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, a mí ahora que voy a salir, se vinieron varias cosas, varias circunstancias. Digo, ay Señor, ¿sabes qué? Yo las dejo delante de ti. Yo las voy a poner delante de ti. ¿Por qué? Porque se vienen muchas circunstancias que dices, híjole, y me voy a ir, y si esto, simplemente ayer, algo inexplicable, se empieza a levantar el piso de la estética. Y todos nos quedamos, ¿qué onda? ¿Por qué se levanta el piso? De la nada se empezó a levantar el piso. Y dices, ¿por qué es inexplicable? Digo, Señor, tú sabes que por qué y todo. Son cosas que dices, no entiendo. Son cosas que uno no entiende. Pero, pues Dios tiene el control, ¿verdad? Hay que se vuelva a pegar. ¿Por qué se levantó? ¿Quién sabe? Pero tenemos que tener confianza y tenemos que tener paz. Siempre va a pasar circunstancias, siempre van a suceder cosas, pero ¿en quién confiamos? ¿Sí? Confiamos en Dios, en que Dios tiene el control de todo. Y vamos a ver ahora Filipenses, ya vimos 6 y 7, ¿verdad? Ahora vamos a ver Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Híjole, otra vez nos vuelve a decir, guarda la mente, ¿no? Guarda tu mente. Tenemos que tener nuestra mente guardada. ¿En qué? Cuando usted tenga ahí que se le quiera venir un pensamiento, ponga esta escritura en la pared. Todo lo que es verdadero, ¿qué es verdadero? Dios es verdadero, piensa en toda verdad.
Piensa cuando venga el ataque de, no, te están mintiendo, te están engañando. No, espérate, yo creo en lo verdadero, yo creo en Dios, yo creo que Él tiene control. Todo lo honesto, porque a veces estamos lidiando con pensamientos deshonestos, pensamientos de engaño, pensamientos de traición, pensamientos en contra de alguien. Dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar. O sea que te quites de cualquier pensamiento que no sea honesto, de cualquier pensamiento que sea deshonesto, que sea de traición, que sea de maldad, que sea de estar causando daño. Yo le decía a una persona, porque me decía, es que yo tengo mi corazón lleno de maldad. ¿Y quién te dijo? Dios no habita. Le digo, a ver, explícame. Tú te levantas en la mañana y te levantas pensando, ¿a quién vas a joder? No, ¿a quién vas a dañar? ¿A quién vas a lastimar? ¿A quién vas a ofender? ¿A quién vas a ir a matar? No, le dije, entonces, hay gente que sí se levanta así, ¿eh? Hay gente que se levanta y, pero ahora le voy a hablar a fulanito y le voy a decir esto y le voy a decir lo otro. Le digo, y que se la viven metiendo cizaña. Ayer me decía una clienta, ay, Sandrita, estaba todo bien triste, pero ayer ya se arregló todo. Le digo, ¿por qué? Es que fíjate, mis hijas estaban yendo a visitar a mi hermana que está enferma de cáncer. Y le metió cizaña una en contra de la otra, diciéndole a una, tu mamá no te quiere, la que quieres a la otra la prefiere, y fíjate que tu hermana me dijo esto y lo otro. O sea, metiéndole cizaña entre. Le dije, ni en la condición que está de cáncer. Le dije, ¿tus hijas le creyeron? Sí, lo peor del caso, y le dejó de hablar a su hermana y me dejó de hablar a mí, pero ya ayer arreglamos todo. Le dije, qué bueno, le digo. Pero imagínese, aún en condiciones de que, le digo, ni aún porque está con un piecito para ir a dar cuentas a Dios, le dije, su corazón cambia, su sentir. Dice, no, dice, me las puso a mis hijas en contra, ya les prohibí que fueran, porque pura estarles metiendo una en contra de la otra y en contra mía. Le digo, ay, no. Hay gente así que se levanta, viendo a ver a quién así. Entonces digo, a ese tipo de personas hay que llevarlas a que piensen en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo de buen hombre. Si hay virtud, usted levántese con esa mentalidad, no de ver a quién vamos a molestar, a quién vamos a meterle cizaña, a quién vamos a ir a echarle pleito, a quién vamos a, pero le voy a decir, pero va a verlo, lo voy a buscar y ahora le voy a decir esto, y voy a hacer aquello, y voy a decir, ay, ya. Piensa mejor en todo esto. Es tan cansado a veces lidiar con ese tipo de personas, ¿verdad? Que nomás andan pensando en hacer lo malo. Ahora voy a hacer esto y me vale, los voy a hacer enojar. Ya los estoy durmiendo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver perfeccionarse en el amor de Dios. ¿Saben lo que es perfeccionarnos en el amor de Dios? Llenarnos cada vez más de Él, parecernos cada vez más a Él. Y vamos a ver Primera de Juan. Primera de Juan 4:18. Y ahorita leemos la anterior que me dije. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, Dios es amor. Jesús es amor. Déjeselo parafraseo. En Jesús no hay temor, sino que el perfecto Jesús echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en Jesús. Si no somos perfeccionados en Él, si no somos llenados de Él, si no permitimos que seamos llenados de Él, entonces va a haber temor. En el área que tú tienes temor, en esa área tiene que ser perfeccionado Cristo. Tiene que habitar y llenarte de Cristo en esa área donde todavía tienes temor. ¿Sí? Vamos a leer, me faltó leerles Primera de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea que si usted está padeció, pues usted va a ser perfeccionado. ¿Sí? No tengamos temor. Ahora,
Otro punto, dice resistir al miedo con poder y autoridad. Esto está bien tremendo porque si usted de veras está convencido de que usted no tiene de qué temer, usted tiene que pararse en autoridad. ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuál era su miedo? ¿Estar sola? Diga, espérate, yo no temo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Él es mi esposo, Él es mi Señor, Él es mi escudo, mi roca, mi fortaleza. ¿De qué de temer? Entonces pararnos en esa autoridad y vencerlo. Y vamos a leer en el Salmo 118, 5 y 6. Dice, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Fíjese, muchos de los temores es de que tenemos temor a lo que nos puedan hacer las personas. A ser traicionados, a ser criticados, a ser exhibidos, a ser expuestos, a ser juzgados, a ser acusados, a hacer lo que nos pueda hacer el hombre. Por eso dice, pero ¿de qué voy a tener si yo invoqué? Y no tengo que tener miedo de lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios es mi respuesta. Dios es quien me responde, Dios es quien me defiende, Dios es mi escudo, mi fortaleza. ¿Sí? Entonces no tengo que tener, ¿por qué tengo que tener miedo a ser expuesto por las personas si Dios está conmigo? Él me defiende. Él es mi galardón, Él es mi fuerza, Él es mi roca, Él es mi todo. ¿Sí? Fíjese, el 8, no permitir que el espíritu de miedo vuelva a la puerta. ¿Por qué? Porque siempre va a volver. Fíjese, ha pasado que hay gente que Dios la sana. Dios la sanó de un cáncer. Y al rato les da un dolorcito en otra parte y están con el miedo de que a lo mejor ya les volvió. Y están con el miedo de que ya les volvió. Entonces lo atrae otra vez. Entonces, aunque vea el síntoma, aunque sienta los síntomas de aquello que usted ya declaró que no, y usted ya declaró que es sana, entonces usted párese en esa autoridad y no lo deje llegar otra vez. No deje que vuelva otra vez aquello que usted ya había vencido. Porque si usted lo venció, ya está bajo sus pies. Tiene que pararse en autoridad. Y vamos a ver el Salmo 46. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio. Es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Qué tremendo. Si estamos aquí, esta escritura me gusta porque dice, están quietos. Están quietos. A veces nos aceleramos y queremos resolver las cosas en nuestras fuerzas cuando Él te dice, estate quieto. ¿Cuántas veces le he dicho, no hagas nada, déjamelo a mí? O te han dicho, no hagas nada, tú tranquila. Pero ahí vas, friega. No, pero ahorita, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, pero yo voy a... Tranquilo, estate quieto. En la quietud y el reposo está la victoria. Muchas veces no tienes tú que hacer nada. Dios pelea por ti. Hay veces que Dios te dice, siéntate, yo voy a pelear por ti. No, pero te quieres ir a defender, quieres ir a echar bronca, quieres ir a hacer aquello, quieres ir a hacer lo otro. Cuando Dios te dice, estate quieto. Dice, yo soy el que derriba todo. O sea, si vemos todo lo que derriba, dice, aunque brame el mar, las flechas, yo soy quien las quiebro, yo soy quien para esto, yo soy quien para lo otro. Tú estate quieta. Hay ocasiones que tenemos que estar quietas, confiando, creyendo que Él va a hacer la obra. ¿Sí? Muchas veces no tenemos ni que defendernos, Él nos defiende. Muchas veces es mejor quedarte callada. Aun cuando hablen mentira de ti, aun cuando te levanten argumentos,
es mejor estarte callado. Dios te defiende. Yo cuando pasé una circunstancia le dije, yo a mi papá le dije, papá, usted me conoce y conoce a las otras personas. Yo no me voy a defender, porque yo sé que Dios es quien me defiende. Y el tiempo me va a dar la victoria junto con Dios. Dije, pero yo no voy a decirle nada. Entonces, ¿qué hice? Me quedé quieta. Y yo espero que Dios haga la obra. Él es mi escudo, Él es mi roca, mi fortaleza. Entonces yo digo, si no hay nada bueno que decir, mejor quedarnos callados y no hablar. Una vez así me pasó con una empleada, me habló su marido y me dijo un buen de cosas. De ella, no de mí, ¿verdad? De ella. Y le dije, oye, para empezar, ¿quién le dio el teléfono a tu marido de mí? Le digo, ¿qué tenía que venirme a decir todo lo que me dijo de ti? ¿Y qué le dijo? No te lo voy a decir. Dije, porque si no tengo nada bueno que decir, mejor mira, nomás te pido el favor que no me vuelva a hablar a mí. Si quiere algo, que lo hable con mi esposo. Le digo, pero yo pienso que son cosas que ustedes deben de resolver. Entonces digo, a veces es mejor, mira, quedarnos calladitas y no decir nada. Si no hay nada bueno que decir, mejor no decir nada. ¿Sí? Y elegir vivir por fe. Tenemos que elegir vivir por fe, que es la vida en Dios. Que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, dominio propio para poder vencer cualquier acechanza del enemigo. Tengan paz. Y ese es el mejor regalo que podamos recibir de Dios, la paz. Después de la salvación, la paz. Y esa paz que sobrepasa tu entendimiento, que ni el dinero compra. Porque el dinero te podrá aplacar el hambre, pero no aplacar la sed de Dios. Solamente Él. ¿Sí? Y a veces queremos llenar vacíos con las cosas externas, cuando solamente el que puede morar en nosotros nos puede satisfacer. ¿Sí? Por más riquezas, por más éxitos, por más cosas externas que puedas querer que ocupen ese espacio que Dios, solamente Dios puede llenar, no las vas a obtener, sino solamente con fe en Él. ¿Sí? Porque hay gente que tiene muchísimo dinero, pero no tiene paz. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene la salud. ¿Sí? Con dinero sin dinero podemos conseguir a veces mucho más cosas que ni con el propio dinero. ¿Sí? Entonces confiemos en Dios, que es el dueño de todo, y tener fe, vivir por fe y no por miedo. ¿Vale? Entonces perfeccionémonos en el amor de Dios. ¿Eh?